Hola, mi nombre es Álvaro Villanueva y soy miembro de la Fundación Luchadores ABA y estoy aquí para contaros un poco mi historia y la historia de cómo surgió la fundación, ¿no? Y para ayudaros, espero que con este testimonio os pueda ayudar en algo, ¿no? Mi historia comienza a finales de julio, principios de agosto del 2006, que estaba en Barcelona, tenía que volver a Madrid corriendo porque era la primera ecografía de mi mujer, que estaba embarazada, mi primer hijo, y con tan mala suerte que me pilló una huelga y me tuve que quedar en Barcelona a dormir y no llegué a esa primera ecografía. Entonces, bueno, llegué el sábado por la tarde-noche ya y me enseñó mi mujer la ecografía de mi hijo, que todavía no sabíamos si era chico o chica, y vi ese pequeño garbancito que no se me olvidará nunca. Y en ese momento me acordé pues, cosas que me habían dicho mi madre, como que cuando tuviera un hijo entendería el amor que sientes por un hijo y cómo a partir de ese momento vives por y para tu hijo y eres capaz de hacer cualquier cosa. Solo con la ecografía mirando y viendo ese garbancito, dije yo, esto ya me ha cambiado la vida, ¿no? Y ese fue el momento culminante. ¿No? Tuvo un embarazo estupendo, mi mujer, y nació Alvarete. Nació unos meses más tarde, ya en el 2007, en marzo, y nació bueno, fenomenal, sin ningún tipo de problema. Y al cabo de unos meses, cuando Álvaro ya tenía 16, 17 meses, pues empezó a hacer un gesto raro con el ojo. Te miraba de reojo y se empezaba a reír. Y bueno, a nosotros pues, nos hacía mucha gracia porque era un niño muy salado. Tiene 4 primos de su edad y está todo el rato jugando con ellos. No paraba de tararear, decía un montón de palabras y bueno, y te hacía esa gracia y estábamos emocionados. Y un día fuimos a un pediatra de la vieja usanza y le hizo esa broma al pediatra. Y el pediatra se quedó así preocupado y nos empezó a pedir todo tipo de pruebas. Y se demuestra pues, que Alvarete estaba plagado de tumores, tenía más de 70, bueno, y tiene más de 70 tumores en el cerebro, que tenía una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, que tiene también poliquistosis renal, que tenía los 2 riñones llenos de quistes y que, bueno, que le iban a ir saliendo quistes y tumores pues, descontroladamente. Y bueno, y que afortunadamente pues que ni mi mujer ni yo teníamos ningún problema. Entonces bueno, empezamos ahí a tratarlo, pues al principio nos dijeron, oye, como un niño normal, porque oye, como habla, anda, o sea, no hay ningún problema, pues como si nada, ¿no? Y empezamos como si nada, y a los 2 o 3 meses le da una crisis epiléptica generalizada, que por poco se lo lleva por delante y acabamos pues, bueno, en La Paz hospitalizados y le consiguen ahí reanimar. De hecho, la ambulancia que llegó rapidísimamente pues, fue los que salvaron la vida a mi hijo. Y nunca me olvidaré de ese momento porque llegamos al hospital y en la cama de al lado había un niño que se estaba muriendo y que desgraciadamente se murió solo, sin ningún tipo de compañía, ¿no? Y entonces en ese momento ya te empiezas a dar cuenta de lo que te espera, ¿no? Del mundo en el que estamos y en el que tenemos que luchar. Salimos del hospital y a partir de ese momento pues ya le empiezan a meter medicación a Álvaro y Álvaro pues ya empieza a ir hacia abajo, va perdiendo el habla, empieza a tener crisis epilépticas todos los días. Podía tener más de 20 crisis al día, algunas de ellas por encima de 20 minutos. Se descubre que es fármaco resistente, los fármacos no le hacen nada y bueno, la situación se pone muy complicada. Le metemos en un aula TGD y bueno, y más o menos pues vamos consiguiendo estabilizar la vida, ¿no? Aquí hay momentos pues, que son muy importantes, como cuando nace mi hija, mi primera hija, que nace justo en el peor momento que yo tengo, que vivo en tinieblas y gracias al nacimiento de Rocío, pues salgo de esas tinieblas y me doy cuenta de que tengo que luchar no solo por Alvarete, sino por mi mujer y por Rocío.
Y luego posteriormente pues vino Cristina y vino Inés, que no hicieron más que reafirmar pues que esa lucha había que estar al pie del cañón, ¿no? Parecía que todo lo teníamos más o menos controlado dentro de la gravedad y Albarete pues siguió empeorando. Íbamos de médico en médico por España y ninguno nos daban solución, nos decían que teníamos que aceptar el destino, el fin que tenía Álvaro, que era al final pues tener una vida corta porque la epilepsia que tenía era muy grave y no había manera de pararla. Entonces llegamos un día, íbamos a una unidad que se estaba montando y hablamos con la doctora y la doctora nos dice que esto es como hacer tortillas de patata, que las primeras tortillas de patata se te queman o se te pasa el huevo y que ellos estaban aprendiendo a hacer tortillas de patata y que por favor que le dejáramos a Albarete para empezar a hacer tortillas de patata, ¿no? En aquel momento pues tenían solo a 5 niños a los que estaban tratando y ninguno con el mix de lo que tenía Álvaro. Y nos lo dijo en plan bien, o sea, no fue ni en plan insulto ni nada, fue para que entendiéramos un poco la gravedad del asunto. Entonces, según salimos de la consulta, mi mujer me pegó una colleja y me dijo, oye, Álvaro, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿cómo? Dice, sí, o sea, es tu obligación buscarle una alternativa, buscar a alguien que sepa hacer tortillas de patata. Y en esto llegamos y acabamos operando a Álvaro 5 veces en Grenoble, en Francia, de la epilepsia. Y consiguen, después de 5 operaciones, consiguen paralizar la epilepsia, o sea, sigue teniendo los electros mal, pero ya la epilepsia no es un problema vital. Para que os hagáis una idea, el niño no dormía absolutamente nada, y después de la operación, pues bueno, sigue sin dormir bien, pero ya concilia el sueño, se levanta un par de veces, pero duerme, se puede dar caminatas, que antes pues no podía, o sea, le tenías que llevar en brazos todo el rato porque no podía, el agotamiento que tenía, y mejora considerablemente su vida. Y llego yo a España y digo, oye, vamos a ver, es que me han hablado en Francia de los centros sociosanitarios, y que me han dicho que, bueno, que en España pues que esto habrá. Entonces te encuentras con la situación de que en España no existe la figura de centros sociosanitarios, solo tienes para la tercera edad, y además recientemente con el plan de celeridad que se hizo en el 2000 y pico, se empezaron a crear los centros sociosanitarios para la tercera edad. Aquí lo que tienes para las personas discapacitadas son centros a partir de los 18 o 21 años, a no ser que cedas la tutela, que te cubren cosas muy específicas. Por ejemplo, tienes el centro para niños con autismo, tienes el centro para niños con daño cerebral, tienes para problemas conductuales, tienes centros muy específicos, pero no tienes un centro generalizado y además no tienes un centro que te abarque también el tema sanitario. Y decidimos en noviembre del 2016 montar la Fundación Luchadores Saba, que la montamos con Javier Colomina, con Fernando Gutiérrez de Vera y con José Antonio Segurado, que falleció posteriormente, desgraciadamente. Y esos 3 valientes, ninguno tenía un problema de los que estamos hablando, o sea, no vivían la discapacidad como la podía vivir yo en mi hijo, sino que lo hicieron de una manera totalmente voluntaria y onerosa por ayudar a los demás. Y hemos ido creando la fundación poco a poco. Empezamos en septiembre del 2017 realmente con nuestras actividades y tenemos 2 líneas principales a día de hoy. Por un lado tenemos la línea de concienciación, que creemos que es muy importante, que la gente entienda el problema de estos niños, y en esa línea pues estamos haciendo como cosas, bueno, publicamos muchos artículos, sobre todo en El País, que nos da bastante cabida, pero hemos publicado también en La Razón, en el ABC, en Telva, hablando sobre estos problemas. Luego también pues estuvimos el año pasado en el Mutua Madrid Open, gracias a Marqués de Murrieta, haciendo publicidad, concienciación sobre estos problemas, en el Madrid Golf. Hemos sacado ahora un libro que se llama Luchadores, que ha sido durante varias semanas el más vendido de Amazon, lo cual nos llenó de orgullo, porque cuando empezamos a hacerlo
la mayoría de editores nos decían que ese libro no lo iba a querer leer nadie, y algunos lo han querido leer, que es un libro para ayudar a las familias que están atravesando estas situaciones, que vean que hay vida después de todo esto y cómo disfrutar de la vida, y luego para las personas que no tienen ningún problema, o que aunque ellos crean que tienen muchos problemas no son tantos, que vean el vaso medio lleno y no medio vacío. Y esa es la vía de concienciación. Y luego por otro lado tenemos la vía de acción directa, y en la vía de acción directa pues estamos becando a unos 50 chavales a través de acuerdos con 5 centros, sobre todo en Madrid, pero también tenemos un centro en Valencia, otro en Cádiz, y ahora estamos pensando en abrir otro más en Cádiz. También ha venido en Extremadura a pedirnos que les ayudemos, porque al final lo que queremos es que la fundación sea como una especie de franquicia, entre comillas, a que demos las herramientas a otros padres para que se aprovechen de ella, para ir creciendo e ir montando también pues, estos centros. Pues muchas veces la gente no ayuda porque no tiene tiempo, porque no tiene las herramientas. Si tú les pones las herramientas y le facilitas la situación, pues es más fácil que puedan ayudar, ¿no? Luego también vamos a montar en el Hospital Clínico pues, la primera unidad en un hospital público de video-EG prolongado, que va a ayudar a muchísimos chavales. Luego estamos con el Gregorio Marañón, que vamos a organizar un congreso de psiquiatría en marzo. Estamos también desarrollando una aplicación para los pacientes en el Gregorio Marañón, humanizando la parte de neurología y de psiquiatría, y bueno, y muchas más cosas. Y eso te demuestra al final que los padres, si realmente quieren, una vez que han pasado el duelo y aceptan esa realidad y viven con ella, pues somos capaces de conseguir muchísimas cosas, porque todo esto lo hemos conseguido en poco más de un año.